Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: «Nunca más vuelvas a dar fruto». Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: ¿Cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó: Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aun si a este cerro le dicen: «Quítate de ahí y arrójate al mar», así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. En el verso 18 al verso 22 encontramos que Jesús maldice, óigase bien, la higuera sin fruto. Lo primero que necesitamos entender es que el Señor a través de ello hace manifiesto su enojo, su molestia cuando una higuera que lógicamente debe dar higos, no da higos, como que dice, no da fruto. A través de ello vamos a entender o vamos a comprender que nosotros somos llamados a dar fruto. Digamos, al Señor, a Dios, le gustan las personas que dan fruto, no las personas que no dan fruto. Eso es lo que realmente entendemos en esta parte. Entonces, en el verso 1 dice que por la mañana, cuando él volvió de la ciudad, tenía hambre. Lógicamente, cuando uno tiene hambre, lo primero que uno quiere entender o comprender o conseguir es comida. Entonces, vio la higuera, dice que estaba junto al camino, se acercó a ella, pero lógicamente él iba a comer higos. Y que tenía solo hoja, lógicamente, hojas no quería él quería higos. Y al ver esto, manifiesta y dice en esta parte: entonces le dijo a la higuera: nunca más volverás a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Digamos, si la higuera hubiera seguido verde, lo primero que tenemos que entender, hubiera seguido dando hojas. Pero como él le dice, nunca más dará fruto, como que dice, tu verdor, tu esplendor como planta no sirve para nada. En otras palabras, ese esplendor era para que dieras higos. Necesitamos ver esto porque realmente esto nos da una enseñanza de lo que él, digamos, lo que pasó cuando Cristo estuvo en la tierra. ¿Y qué pasará? Porque él espera que nosotros demos fruto. Parte del verso 19 que no leí dice: al instante la higuera se secó. Verso 20 dice que al ver esto los discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? A ver, explícanos. Digamos, ellos de cierta manera se impresionan, tal vez no por la acción de Jesús al maldecirla, sino que lo que realmente la higuera empieza a demostrar, se seca inmediatamente. En otras palabras, no dio fruto, no servía para nada. No te digamos, la higuera no tiene objetivo de solo dar hojas, necesita dar higos. Entonces no servía para nada porque no tenía higos. Pero esto maravilla a los discípulos y por ello preguntan. Verso 21, el Señor contesta y dice: les aseguro que si tienen fe y no dudan, como él dice, primero, desarrollar fe. Segundo, luchar contra la duda, digamos, vencer la duda, sería en esta parte. Dice, no solamente podrán hacer esto, ¿sí?, sino que aún si habla de un cerro, dicen quítate de aquí, les habla de lo que realmente podríamos decir que un cerro se quite de un lugar y se pase para otro. Está hablando de imposibles, cosas imposibles. Lo que él está tratando de decir en este momento es la capacidad de fe que él quiere que tengamos, el poder destruir la duda en nosotros para poder llegar a hacer cosas imposibles. Digamos que para nosotros es imposible como personas, pero en la fe de Dios y basados en la seguridad de Dios podremos hacer cosas imposibles. Verso 22, y todo lo que ustedes al orar
pidan con fe, lo recibirán. Ahora hay que ser razonables. Digamos, normalmente la mayoría de personas no saben interpretar esta parte. Y la voy a aclarar porque primero tenemos que entender que el Señor espera que demos frutos. Hoy en día nosotros necesitamos entender que los asuntos del reino no son solo la predicación, no es solo la evangelización, no es solo la enseñanza. Hay muchas maneras. Hoy en día están las redes sociales, los medios, la calle, hay muchas formas de desarrollar los asuntos del reino. Yo sé, hay mucha gente que se molesta en las redes sociales, se molesta en las calles. Bueno, hay personas que definitivamente no les gusta que se hagan los asuntos del reino. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros no venimos a complacer a las personas si les gusta o no les gusta. Nosotros venimos a complacer a Dios, a proclamar, a estar involucrados en el asunto del reino, para entender que nosotros al final fuimos llamados al reino de los cielos para dar fruto, porque entonces no serviríamos estar solo dentro del reino de los cielos, beneficiarnos del reino de los cielos y no hacer nada. 1. 2. Necesitamos entender, desarrollar fe. Pero cuando nosotros desarrollamos fe, también desarrollamos comprensión, que sería tan importante, porque miren, muchos hoy en día quieren desarrollar fe para un carro, para una casa, y no es que esté mal, pero hay prioridades, como la sabiduría, como el conocimiento, como el discernimiento, el conocimiento de la palabra, la interpretación de la palabra, el razonamiento de la palabra, la fe. Entonces, no solo es para un carro, no es solo para una casa, debería ser para prioridades espirituales primero. Y conforme vayamos metiéndonos en el asunto de Dios, si necesitamos una casa, el Señor sabe que necesitamos, nos la va a dar. Pero tiene que ser con fe. No seamos aquellas personas que ya tenemos 5 casas y todavía queremos otra casa, para andar luciéndonos, para que digan que nosotros somos los hijos de Dios. No se trata de eso, sino tenemos que entender que realmente Dios va a suplir prioridades, pero para eso necesitamos tener conocimiento y discernimiento y saber qué es primero en los asuntos de Dios. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces él les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. En el verso 23 al 28 al 27, encontramos la autoridad de Jesús. Eso es lo que encontramos acá. Dice que después de esto, Jesús entró al templo y mientras estaba ahí enseñando, se le acercaron los jefes, los sacerdotes, los ancianos, los judíos, y le preguntaron. Cuando él estaba desarrollando la enseñanza, ellos de cierta manera, querían confirmar o entender qué es lo que estaba él enseñando, y le estaban, en otras palabras, preguntando: ¿quién te dio permiso a que tú enseñaras en este templo? Eso es lo que estaba sucediendo, más o menos, para que lo vayamos entendiendo. En el verso 24, Jesús les contesta a ellos y les hace otra pregunta. Les contesta que quién envió a Juan el Bautista. Digamos, él, al recibir una pregunta, él les contesta con otra pregunta. Y lógicamente ellos empezaron a analizar y empezaron como a discutir y a discernir lo que necesitaban responder. Dentro del diálogo que ellos tenían, se dieron cuenta que si ellos contestaban que era Dios, él les hubiera dicho: ¿por qué no le creyeron si era Dios? Entonces, al darse cuenta que su respuesta los comprometía, vienen ellos y determinan diciendo: no lo saben, no lo entienden, ¿quién lo envió? Entonces él les vuelve a contestar y les dice: tampoco yo les digo. Digamos,
Si ellos no entienden, porque si ellos hubieran dicho en Dios, y entonces él hubiera dicho, ¿por qué no creyeron? Él también les hubiera dicho, el mismo Dios que envió a Juan, me envió a mí. Pero como ellos no supieron contestar, entonces no tenía, como que dice, objetivo por qué decirle a ellos que quién lo había enviado a él también. Jesús les preguntó: ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos, y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: No quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: Sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero. Contestaron ellos. Y Jesús les dijo: Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. En el verso 28 al 32 encontramos la parábola de los 2 hijos. Y entendemos que nos habla sobre que un hombre tenía 2 hijos y nos está contando que al primero le dijo que fuera a trabajar a su viñedo. Como quien dice, le estaba encomendando que fuera a hacer un trabajo que él necesitaba que se hiciese en ese viñedo. Eso es lo que entendemos en el verso 28. En el verso 29 nos relata sobre el actuar del hijo. Digamos, él al recibir lo que el padre le estaba diciendo que necesitaba que fuera a hacer al viñedo, dice que él le contestó que no quería ir, como que dice, no deseaba hacer lo que el padre quería que hiciera. Pero dice que después cambió de parecer y fue a hacer lo que el padre le estaba pidiendo que fuese a hacer. En el verso 30 encontramos que el padre, luego de haberle dicho al primero, se acerca al segundo y le dice lo mismo. Y dice que contestó el muchacho y dijo: Señor, yo sí iré, pero no fue. Digamos, el primero dijo que no iba a ir, al final fue. Y el que dijo que iba a ir, al final no fue. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? Les hace la pregunta al Señor para que ellos lograran entender. Hoy en día necesitamos comprender que dentro de las personas que estamos dentro del reino de los cielos tenemos diversidad de actitudes. Muchos quisieran ir a predicar, muchos quisieran, y a veces por ciertas razones de trabajo o cuestiones económicas, bueno, hay muchos impedimentos y muchas cosas que debemos superar para poderlo hacer, no lo hacen. Pero hay otras personas que de cierta manera el Señor los llama, entre esos era yo, me llamaba y no quería ir, pero al final entendí que para esto nací, que era necesario que yo predicara, que yo enseñara la Biblia, como lo estoy haciendo en estos medios. Entendí y al final terminé yendo. Yo me identifico con el primero, yo no sé cómo ustedes se identifican, pero eso es lo que entendemos en esta parte. En la parte siempre del verso 31 dice que ellos le contestaron de esta manera. Jesús les dijo, digamos, ellos contestaron el primero, esa fue la contestación que ellos dieron. Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Esto nos da una enseñanza más o menos. Primero, para que entendamos, el reino de los cielos ya está en la tierra. Entrar al reino de los cielos es ser parte de la iglesia, ser cristiano, ser parte del pueblo de Dios, estar ya en los asuntos del reino. Eso es entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que de cierta manera no están seguras de sí mismas? Primero. Segundo, que el reino de los cielos ya está en la tierra. Y tercero, no encuentran razón para hacer lo bueno, para portarse bien, o para dejar un vicio, no lo encuentran. Están dudando. Entonces, cuando el Señor está hablando de que las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante, está diciendo de que hay personas que, de cierta manera,
tal vez por su forma de ser o su comportamiento, no se merecen el reino, pero por creer van adelante, van primero. Entonces, ¿qué estaba dando a entender acá? Que es necesario creer, entender que el vicio o algo que nos está impidiendo entrar al reino de los cielos, lo tenemos que dejar, cueste lo que cueste, de cierta manera nos lleve el tiempo que nos tiene que dar, lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque el objetivo es creer cómo entrar al reino de los cielos. Lo que hace un momento decía, lo confirma el Señor acá, porque dice, porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de justicia, como que dice, ¿qué debían de hacerse para acercar a Dios? Practicar la justicia. Y ustedes no le creyeron. En cambio, estos cobradores, los que ellos vinieron, estaba hablando, realmente a los que estaba hablando acá, eran los doctores de la ley, a los escribas y los fariseos, porque supuestamente ellos, teniendo la interpretación, dudaban respecto a Cristo, dudaban respecto al reino, dudaban en lo que estaba pasando ahí, y dudaban de Juan el Bautista de esta manera, y no le creyeron. Debían entender que Juan el Bautista les iba a hablar cómo acercarse a Dios, qué hacer para acercarse a Dios. 1. 2. Ellos necesitaban creer en él, en el mensaje de Juan el Bautista, creer en Cristo, pero ellos no creían. Entonces los cobradores, las prostitutas, sí creen, sí creyeron en Juan el Bautista, algo que ellos no estaban haciendo. Por ello es que él les dice que ellos estaban cambiando de actitud, y la actitud que él esperaba en ellos era que ellos creyeran que lo que realmente él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, la promesa que estaba en el frente a ellos, que ellos no podían percibir.